noches, estamos en una edición más de nuestro programa de Hablemos de Turismo y Cultura. Y hoy nos encontramos en la compañía de un grandioso y fabuloso escritor con el cual vamos a tener una velada muy interesante para conocer un poco más de su historia y también hablar acerca de un libro muy llamativo que ha escrito con un contenido interesante y que nos va a comentar esta noche. Así que no se pierdan este emocionante capítulo con la historia de Jonathan Salazar Fernández. El 2004 inicia una historia fascinante en la vida de Jonathan Salazar. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de él, de la historia, que comenzó desde un artículo en un mural de la municipalidad, que lo motivó mucho más a continuar escribiendo, a hacer historia en este mundo. Así que vamos a conocer un poco acerca de Jonathan Salazar. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches y bienvenido. Coméntanos un poco acerca de tu historia, cómo son los inicios, quién es Jonathan Salazar, para que todos los que nos siguen y nos acompañan te conozcan el día de hoy. Buenas noches, Jessy. Muchas gracias por visitarme y por querer conocer un poco más de mi historia. Pues como tú dices, yo soy Jonathan Salazar Fernández. Soy del distrito de Huancaya, de la provincia de Yauyos. Mi vida en la niñez la he desarrollado allá en Huancaya, donde he estudiado primaria. Después he estudiado secundaria aquí en Huancayo y nuevamente he retornado a Huancayo a estudiar los 2 primeros años del colegio y por cosas pues del destino retorno nuevamente aquí a Huancayo a terminar el colegio. Eh, Me he vinculado un poco a la carrera de sociología justamente por ingreso a sociología, podríamos decir, sin conocer qué era exactamente esta carrera, que en un inicio yo buscaba estudiar más bien pedagogía que tenga que ver con los temas de historia, de ciencias sociales. Y por cosas de repente, no sé, de buena o de mala elección, ingreso a sociología y creo que la carrera se vincula bastante con lo que yo quería hacer en algún momento. ¿Cómo me vinculo a temas de escribir o después de publicar? Pues tengo una historia ahí bastante diferente quizás a lo que puede suceder con otras personas porque estando en el colegio pues no tuve ningún interés por estos temas de los libros, no he sido destacado en esas partes sino más bien en el tema de deporte y ya en la universidad conozco a compañeros, a colegas, a docentes que de alguna forma miraba ese interés que ellos tenían por la investigación o por la publicación y es así como empiezo a vincularme en un primer momento cuando participé en una presentación de una revista en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues ahí nace el primer interés de querer también sacar una revista o editar una revista con eh, personas que también eran de Yauyos, que estaban estudiando en la universidad en diferentes carreras, y nace ese primer impulso de querer eh, constituir una primera revista donde tengamos que hablar de temas de historia, temas de cultura, de poesía, y de esa forma los convoco a los jóvenes que ahora son pues destacados profesionales, cada uno en su rama que ha estudiado, y es así como sacamos un primer número de una revista que se llama El Edén. El Edén le pusimos el nombre pues de alguna forma con el impulso siempre de la identidad que tenemos nosotros de Huancaya por esa belleza del paisaje que contempla el lugar. Y hemos escuchado muchas veces que llegar al lugar pues era como llegar a un paraíso, a un Edén, ¿no? Entonces así sale la revista y de esa forma empezamos a escribir primeros artículos, pues posiblemente con muchos errores y sinsabores, que llega a tener seis números. Y después al terminar la universidad, pues cada uno de los paisanos o los colegas toman rumbos distintos y termina de alguna forma la historia de esa revista. Después ya empezamos a editar otras revistas con colegas
de la misma universidad de la Facultad de Sociología, que se llamaba también Todas las Sangres, ¿no? Todas las Sangres, pues evocando de alguna forma ese nombre póstumo que había hecho José María Arguedas, de esa mezcla de colores, de razas, de sentimientos y de culturas que se tenía. Pues eso fue de alguna forma germinando en mí la idea de que dedicarte a leer, a investigar, pues era un oficio bastante placentero, bastante bonito en mi persona. Siempre me vinculaba con la biblioteca de la Facultad de Sociología, y en algunos momentos inclusive también en nuestra biblioteca de nuestra universidad, tratando de buscar temas que podían de alguna forma saciar las expectativas que yo tenía, y con el pasar de los años, pues eso se fue realizando, se fue generando de manera más constante en mí. Este libro que lo presentaste, pues es el quinto libro que yo saco, y hay una dedicación casi permanente a la par también de las labores o del trabajo que uno pueda tener. Eso es de alguna forma, en resumen, quizás lo que puedo comentarte sobre mis inicios, de cómo me vinculo al tema de la investigación, de la lectura y de la escritura. Algo interesante que me comentó Jonathan es de que, y nos encontramos, congeniamos con este tema, es de que ambos tenemos esas raíces yaullinas y ese amor por nuestra tierra. Algo interesante dentro de esta conversación que hemos encontrado como punto común con él. Y cuéntanos, Jonathan, un poco más acerca de tu tierra, ese amor que le tienes para escribir, ¿no? Esa inspiración que te ha llevado a hacer este libro. Sí, es cierto, Jessy, y para mí también fue una novedad que tú también seas parte de Yauyos, y eso es muy importante porque nuestra identidad de Yauyos pues no la perdemos ni por más que podamos salir a diferentes lugares. Y tampoco ya no tenemos ese temor de decir con bastante fuerza y alegría que sí somos de un lugar tan cercano también al Valle del Mantaro y muy representativo. ¿Qué te puedo comentar de Yauyos? Pues Yauyos tiene una historia muy amplia, muy rica, ¿no? Y algo de repente que tenga que ver con el Valle del Mantaro es que, si tú bien sabes, acá en Jauja, en Chupaca, pues hay lugares que tienen el nombre de Yauyos. Pues no es un nombre que pudo haberse dado de alguna forma sin un motivo fundamental. Cuando el Inca desde el Cusco llega un poco a colonizar, podríamos decir, toda esta parte del Valle del Mantaro y también de Yauyos, pues son los pobladores de Yauyos los que primero se hacen parte de ese poderío que tiene el incanato. Pero mientras que el Valle del Mantaro pues siempre ha sido considerado como una tierra bastante fuerte, difícil de dominar, y una de las estrategias que tenía pues el Inca era tratar de sacar grupos poblacionales de diferentes partes de Yauyos y trasladarlos aquí a esta zona de la región central. Y a ellos le llamaban los Mitmayauyos. El profesor Arturo Málima, creo, no recuerdo bien el nombre, pues él escribe un trabajo bastantes años atrás donde justamente habla de los Mitmayauyos. Y ellos venían justamente, los de Yauyos venían a esta parte para que puedan ejercer una forma de control también y de ver cómo se organiza el aspecto político y el aspecto social en el Valle del Mantaro. Eran pues las personas que estaban constantemente dando información a todo el grupo del poderío incaico que se tenía, y en base a esas estrategias de comunicación que se da es que después logran tomar de alguna forma como esta parte también de colonizarlo, si es que cabe el término, quizás medio occidental sea el nombre, pero de alguna forma es parte de la historia de cómo Yauyos también llega aquí. Hasta estos momentos, ahora me comentan algunas personas, inclusive, que el mismo Yauyo en Jauja, hay personas que tocan algunas músicas de Yauyos. Entonces, es innegable que esa gente que ha venido de Yauyos está todavía conservando parte de esa cultura. Lo mismo sucede en Jauja, en Chupaca, cuando uno va y ve todavía
todavía algunas personas poniéndose la manta labrada también. Y esa manta labrada pues es característica de toda la población de Yauyos, ¿no? Entonces es esa vinculación bastante estrecha que tiene Yauyos con el Valle del Mantaro por ese proceso de migración que en un inicio fue pues forzado, pero ya con el pasar de los años ya la migración se fue dando ya por motivos más de prosperidad, de educación y de salud que ha tenido toda la gente. Y podríamos decir que aquí en el Valle del Mantaro, pues Yauyos tiene una presencia importante. Es bastante grande la colonia de Yauyos que aquí tienen y justamente pues le deben a esta tierra del Valle del Mantaro pues su formación profesional, familiar y todas las historias de éxito que se puedan tener. Así es, pero aparte de ese tema histórico que tiene Yauyos, también tiene el lado cultural, la belleza paisajística, que ha complementado y ha sido o es una potencia turística. Y justamente fueron los primeros, fue los inicios para que después todo ese recurso paisajístico que tenía esta zona, pues pueda salir a la luz, se pueda consolidar como lo que es ahora la Reserva Paisajística Noria Uyoscochas, pero no solamente ese paisaje que está pues entre Vitis, Huancaya y Vilca, sino también en una compenetración muy importante con lo que puede ser Pueblo de Tomas, Laraos, por ejemplo, por la inmensidad de las andenerías que tienen incaica y preincaica inclusive, lo mismo con Carania también y con los demás pueblos. Entonces, tal como dices, Yauyos y toda la zona norte de Yauyos, con la parte de Junín también, por eso se llama Nor Yauyos, Cochas, Cochas ya que pertenece a Junín, pues tiene una presencia importante en recursos turísticos, en recursos naturales, culturales e históricos también. Yauyos ha sido una parte importante en la época de la colonia y producto de eso quizás es también la vitalidad que se tiene del libro que traduce José María Arguedas sobre dioses y hombres de Huarochirí, porque ahí está registrado las primeras formas de vivencia, de organización, que tenía toda esta población de Yauyos y Huarochirí, que en un inicio era todo como parte de la geografía de Yauyos. A partir de 1600 ya Huarochirí se disgrega geográficamente y políticamente de Yauyos y se forma ya como una provincia, pero desde un inicio siempre ha sido Yauyos y por eso a veces me atreví a decir pues que ese libro no tenía que titularse Dioses y Hombres de Huarochirí, sino Dioses y Hombres de Yauyos, ¿no? Pero al margen de esa pequeña anécdota, pues la presencia siempre ha sido importante de Yauyos en todo nuestro territorio nacional. Así es, como conversábamos también el tema de complementar la ruta del Capacñán, las pinturas rupestres, todos esos atractivos que han hecho interesante esta ruta y que muchos de nuestros seguidores sé que han visitado, conocido, han sido parte de este recorrido en Huancaya y que también pues hasta ahora, ¿no? Se siguen dando estos tours o estas salidas y se ha promovido bastante el tema o el crecimiento a partir del turismo en Huancaya. Sí, en efecto, quizás por este tema también de la pandemia, quizás un poco se ha estancado el proceso de la dinámica del turismo en la zona, pero a Yauyos, a Huancaya se puede llegar por diferentes lugares, ¿no? Por aquí por Chupaca mismo, por Pachacayo, que es por la Sais Tupac Amaru, o también por Lima, por Cañete, por Lunahuaná. Entonces uno puede encontrar toda una ruta turística importante desde Tomas, Laraos, Carania, Miraflores, llegando a Vitis, a Huancaya y a Vilca, que tiene pues los recursos turísticos paisajísticos más importantes. Pero eso se complementa, como dije, con toda esa riqueza cultural e histórica también que tienen los demás pueblos, como es Laraos, como es Carania, como es Miraflores. Y siguiendo la ruta arriba del río Cañete, pues vas a llegar al distrito de Tanta. En el distrito de Tanta te vas a encontrar con toda esa belleza del Nevado Pariacaca, que también es como parte de la mitología de ese enfrentamiento entre Guayeyo, Calhuincho y Pariacaca, que sería quizás extenso también comentar eso, pero a la vez tú vas a encontrar el camino del Capacñán en la parte más conservada hasta la actualidad. Estamos hablando de un camino que no ha sido exclusivamente una construcción incaica, sino preincaica,
que después fue mejorándose ya tal como lo conocemos en la magnitud y en la importancia que se tiene, y por ese camino, por la carretera también se puede llegar al distrito de Canchayllo. En Canchayllo puedes encontrar tú unos bosques de piedra impresionantes también, a la vez de todo ese bosque de la puya de Raimondi, ¿no? Que muy claro, Antonio Raimondi también ha caminado por esa ruta, tiene un recorrido y una descripción pues magnífica de ese lugar, y una pequeña parte Antonio Raimondi dice cuando duerme casi al pie del nevado del Pariacaca, que es el único lugar donde puso una taza de agua en la cabecera, y que al día siguiente cuando él despertó esa taza de agua estaba completamente convertida en hielo. Entonces es una altitud bastante pronunciada, y todo ese pasaje y ese paisaje también de esta zona pues es lo que ha consolidado hasta ahora como la Reserva Paisajística Nacional, que ahora ya están volviendo a retomar los tours, las salidas, y yo creo que ya un poco preparados, ya con las vacunas también que tenemos, pues nuevamente podemos disfrutar de esos paisajes que tenemos en la zona de Yauyos. Así es, Jonathan, hay una gran riqueza cultural, histórica, paisajística que tiene Yauyos, y pues los amigos que nos están viendo y siguiendo sé que están interesados en conocer también los atractivos, pero no solo vamos a hablar de este tema, sino también vamos a conocer un poco más a fondo acerca de qué hay detrás de la rebelión yauyina, el libro que escribió Jonathan Salazar y que ha sido una fuente de impulso a seguir investigando, a seguir conociendo un poco más de la historia del Perú. En esta parte vamos a hablar con Jonathan en referencia a su libro La Rebelión Yauyina. ¿Qué te motiva a escribir La Rebelión Yauyina en el año del Bicentenario, Jonathan? ¿Nos puedes contar, por favor? Muchas gracias por tu pregunta, Ricardo, y me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo para que puedas leer el libro. Y pues son varios factores los que a mí me motivaron a escribir el libro. Por lo menos hace 6 años atrás, ya avisorando ya que el 2021 iba a ser pues el año de inicio del Bicentenario, pues empecé a alimentarme de bastantes fuentes de los archivos para ver qué podía conseguir yo en la parte de la contribución de los pueblos de Yauyos sobre el Bicentenario. Ya en Yauyos se habían publicado previamente pues un par de libros anteriormente, pero muchos años atrás, que en la época de la universidad yo los había revisado, pero siempre la idea de querer encontrar cosas novedosas que normalmente no se están comentando ni por los historiadores ni en el escenario principal que puede ser Lima, pues fue una de las motivaciones, y me llevé pues sorpresas agradables en ese momento, porque pude acceder a la colección documental de la independencia del Perú, que fue editado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando él nombra toda una comisión con los personajes más ilustres de la intelectualidad peruana para que se pueda adjuntar archivos importantes que tengan que dar cuenta de este proceso de nuestra historia. Entonces, ese acercamiento, que a veces algunos estaban en la Biblioteca Nacional, otros estaban en la colección misma, pues me fue dando luces de que había más historia de la que normalmente yo ya había conocido en esos libros que se habían publicado, y empecé ahí el trabajo de revisarlos. Esos documentos de la colección pues adjuntan los archivos de la participación de las guerrillas a nivel nacional de diferentes lugares. Mi trabajo principal fue tratar de encontrar las que tengan que ver con la población de Yauyos, con su participación de ellos, y había pues cosas novedosas. Entonces ya desde hace 6 años atrás yo venía ya dándole forma a esto con la idea de que en el Bicentenario, el inicio de nuestro Bicentenario, pueda salir un libro que cuente la otra parte de la historia, la que normalmente no se está contando ni por los historiadores ni por las personas representativas en el escenario nacional. Entonces, ¿cómo podemos entender la independencia del Perú cuando en la historia oficial las comunidades rurales no han sido visibilizadas? Entonces, creo que en este libro tú lo narras, tú lo das a palpitar.
porque seamos sinceros, en el libro de historia del Perú que conocemos, oficial, las comunidades no cuentan, ¿vale? Sí, pues cuando uno revisa, por ejemplo, los trabajos de Jorge Basadre, por lo menos de los historiadores más connotados, de Raúl Porras Barrenechea, pues va a encontrar pues, pequeñas líneas nada más de la participación de los pueblos, ¿no? Tal como que las guerrillas de Guarochirí, las guerrillas de Yauyos participaron en ese proceso y suficiente, ahí nada más queda el entendimiento de esa participación. Entonces, ¿cómo podríamos entender? Pues que parte importante de la historia de la independencia del Perú también fue desarrollada, fue vivida, fue sufrida y en muchos momentos también pues fue bastante alegórico desde la participación de los diferentes pueblos. Lo que tratamos de ver es que no solamente nuestra historia son pues con San Martín, Bolívar, Arenales, Sucre y estos personajes importantes que normalmente llenan de muchas historias y muchos pasajes importantes en nuestros libros de historia, sino lo que tratamos de dar cuenta es la otra parte que normalmente no la estamos contando, no la estamos considerando y por ahí pues hasta el mismo ministerio también pues no hace esa labor de ver qué hay más allá de la historia o la otra parte de la historia y que en este libro y que también he notado en algunas publicaciones de otros historiadores pues están dando cuenta de esto. Me gustaría leer esta parte que tú lo narras en la página 23 para nuestros lectores, para nuestros oyentes. Dice, ¿no? Con el pasar de los años, la formación de los montoneros, como grupos de personas que defendían determinados territorios en base al casi uso exclusivo de las piedras y galgas, se gestó en muchos de los casos por la experiencia de la organización de bandolerismo. Por tanto, los bandoleros actuaban al margen de la ley, ignorando las motivaciones políticas, mientras que los montoneros eran movimientos de protesta social que defendían sus territorios, buscando regularmente a través de sus caudillos representación política. Y esto, como tú dices en Jorge Basadre y los libros de historia, no lo encuentras, porque es difícil. Y creo que esto es un aporte histórico, es decir, pues que también mucha gente que no está contado en libros oficiales, también contribuyeron en esto. Entonces ¿cuál es el mensaje para reescribir la historia desde los más desposeídos, los que menos tienen voz y voto? ¿Cuál sería tu mensaje, Jonathan? Sí, mira, Boaventura de Sousa es un sociólogo importante a nivel internacional que dice algo bien cierto, ¿no? La historia normalmente de los pueblos o la historia de las regiones o los países, pues en su mayoría han sido escritos por los grupos de poder, por las personas que siempre han dominado. Pero la historia también debe ser escrito por la parte olvidada o casi invisibilizada. Entonces, en esa parte del pasaje que tú lees, pues yo trato de hacer, entrando un poco a la investigación, pues como el marco teórico de lo que estoy tratando de primero plantear para después desarrollar todo el proceso de la historia. Porque entendamos que en el tema de la historia, la primera organización que hubo a través de los grupos, a través de los pueblos, pues eran los bandoleros, ¿no? Las personas que se dedicaban al hurto, las personas que no les interesaba, pues, cómo está el régimen virreinal o cómo se está dando la administración política del país. Pues eso no era su interés, sino su principal motivación era asaltar a estas personas que tenían, pues, cierto poder para que a través de eso ellos puedan dar de sostener por lo menos a su familia o a su población. En base a esa experiencia de los bandoleros, pues se forman después el grupo de los montoneros. El grupo de los montoneros ya eran personas que tenían pues esa afinidad de defender su población de todos los atropellos y los abusos que se cometía en la época virreinal. Y tomo como ejemplo ahí la historia que sucede con Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, si bien él lucha también por sus intereses, pero el grupo que lo apoya son montoneros también que sabían manejar muy bien el caballo, sabían manejar la onda, ¿ya? Las piedras, por ejemplo, y en base a eso se van enfrentando también al ejército, porque claro, el ejército mejor armado. Y con el pasar de los años, ya pues en el siglo XIX, esa experiencia de los montoneros se va consolidando en la organización de las guerrillas. Por eso el libro se titula pues
la rebelión yaullina, guerrillas y correspondencias, ¿no? Porque ya en el siglo XIX la organización ya no se da como bandoleros, ya no como montoneros, sino como guerrillas. ¿Qué quiere decir las guerrillas? Que eran grupos armados también, que tenían normalmente pues cierto dominio económico dentro de su población, porque en algunos casos eran militares también enlistados en el ejército realista. En otros casos eran personas que tenían actividades de minería, por ejemplo, pero que también ellos se dedicaban a la actividad del comercio. Esa actividad del comercio, tal como indica Nelson Manrique, que es un historiador, pues les sirve a ellos para tener contacto y nexos con el ejército patriota que ya había llegado al país, y a través de eso, la experiencia militar que ellos traían, bajo la experiencia de organización que se estaba dando en los pueblos, pues conforman el grupo de las guerrillas, y es a través como en Yauyos se organizan y en diferentes otras localidades también se organizan. Ahora, el mensaje, ¿cuál sería pues el mensaje? Que no tratemos de ver nuestra historia solamente por un solo lado de la moneda. Hay que tratar de voltear eso también y entender y complementar y discutir nuestra historia misma, pero a través de otras fuentes, de otros registros históricos que normalmente están ahí en los archivos, pero que difícilmente tenemos esas opciones de darnos el tiempo y revisarlos, por ejemplo. Eso tiene que ser una labor, y quizás sea eso el mensaje para entender esta parte de la historia que yo cuento, pero que para que también las personas, los jóvenes de la universidad que nos están escuchando, pues también tengan ese interés de escribir un poco la historia de sus localidades, de su región, a través del punto de vista de la otra parte, que es la que normalmente tampoco en nuestras universidades a veces nos enseñan, y que debe ser una motivación y un impulso quizás personal y luego grupal para que podamos también entender nuestra historia de menor o mayor magnitud. Y creo que también sería importante decir esto, lo que tú dices en el libro, parafraseando a Estoncero Méndez. Consideramos que revisar nuestra historia desde los archivos, desde aquel patrimonio de todas las ciudadanas y ciudadanos, es una labor esencial que ayudará a visibilizar inevitables silencios, por lo cual preservar una memoria histórica de los hechos reales del pasado servirá para poner en valor e incorporarlos en nuestro horizonte de conocimiento nacional. Creo que eso es lo que nos falta en el país. Como dices, los jóvenes, tanto en la universidad, tanto en los colegios, tengamos ese afán de buscar los archivos y ponernos a la palestra. ¿Por qué? Porque si nosotros no valoramos lo que es nuestro, lo que es parte nuestro, nadie va a venir de afuera y va a hacer el trabajo. Y creo que en esa parte, la rebelión yavina, guerrillas y correspondencias por la independencia del Perú, encajó casi con el tema del bicentenario del Perú. Y creo que, queridos amigos, todos estamos en la obligación de leer. Y primero partamos por lo nuestro. Y creo que esto es un aporte académico de largas horas, una investigación muy grande. Felicitarte por ese empeño, por ese trajín que has tenido, Jonathan. Y creo que sigas en ese camino. Y creo que eres una inspiración para toda la población y para los jóvenes, para los niños que puedan estar viendo este canal. Y también pues sigamos ese camino. Y creo que los únicos que podemos cambiar la historia del país somos nosotros. Y creo que eres ese ejemplo, esa persona que puede inspirar a muchos jóvenes. Y no sé, pues algún mensaje para nuestros amigos que nos están viendo el canal, hablemos de turismo y cultura. Sí, concuerdo plenamente con lo que indicas, Ricardo, y es cierto, ¿no? Tendríamos que, o somos nosotros los actores bajo esa responsabilidad de que nuestra historia, nuestra situación nacional, regional y local sobre la cual estamos afrontando diversas crisis quizás, pues tomemos mayor empeño también en dedicarnos a esta parte de la investigación, porque entiendo que la política y el tema de la investigación, que normalmente quizás siempre van por cuerdas separadas, pero no debería ser así. Yo creo que la investigación da muchos insumos fundamentales para que después en el tema político y a través de las políticas públicas se puedan proponer, se puedan implementar mejoras a los aspectos o a los diversos aspectos de crisis que afrontamos. Yo, bueno, no pensé ser una inspiración, pues tampoco me la tengo que creer, pero si es que en algo puedo contribuir con lo que estoy haciendo, pues que sea bienvenido, y si por ahí algunas personas pueden
realizar también esta labor, pues creo que estaríamos cumpliendo una labor esencial. Nosotros no lo hacemos pues con esa convicción lucrativa, nadie publica un libro con tal de alimentarse económicamente, porque más bien es un desgaste lo que uno se genera, porque tienes que invertir lo poco que puedas tener de recursos para alimentarte de bibliografía, de texto, y lo otro, el tiempo que tienes que dedicarle a esta labor. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar, y muchas veces tratamos de reducir las horas de sueño para que podamos dedicarnos a estas labores sin tampoco descuidar las actividades de trabajo que tenemos que realizar, porque eso también es el sostén de uno y el sostén de la familia. Entonces hay que tratar de ubicar y aprovechar los pocos espacios que nos quedan y hacer un trabajo serio, con bastante dedicación, y que en algún momento eso tenga los frutos que queremos, y el fruto es cuando otra persona te puede leer y no solamente felicitar y agradecer por lo que haces, sino también que te pueda dar una crítica constructiva para que en todo ese proceso que uno tiene, que tan corta puede ser la vida, pues uno pueda estar mejorando constantemente lo que va haciendo. Creo que me quedo con el mensaje que decía, porque muchas veces la investigación con la política separamos. Cuando vemos en países desarrollados, Estados Unidos, Nueva Zelanda, primero se hace investigación, luego se aplica las políticas. Y nosotros en el Perú creo que vivimos en dos islas diferentes. Eso es nuestro principal problema. Y por eso las políticas están a otro lado y la investigación está nadando por su propio lado. Y muchas gracias por tu tiempo y agradecer a todo el equipo de Hablemos de Turismo y Cultura, que Paul estaba en las cámaras, y a todos los que nos siguen. Y para todos nuestros seguidores que están interesados en adquirir el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Pueden conseguirme a través del Facebook con mi mismo nombre, Jonathan Salazar Fernández. También pueden llamarme al número 964-06-1415. Y los que deseen adquirir también el libro en el centro de Huancayo, entre Puno y Real, en el puesto de periódicos, ahí pueden conseguir un ejemplar de este libro. Así que amigos, no se pierdan esta interesante historia. Hay mucho que aprender. El tiempo ha sido cortísimo para conocer más acerca de Jonathan, pero la experiencia ha sido inolvidable. Así que si para nosotros ha sido interesante y queremos continuar aventurándonos a terminar el libro, imagínense para todos ustedes. Así que los invitamos a adquirir y apoyar a este gran talento que es Jonathan Salazar. Muchísimas gracias, Jonathan, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.